Hola, ¿qué tal? Esto es How to Spanish Podcast. Yo soy David. Yo soy Ana. En este episodio tenemos un invitado muy especial. No te lo vayas a perder. How to Spanish Podcast is designed to help Spanish students improve their listening and vocabulary skills, and it's made possible thanks to our Patreon community. By joining the community, you can access the vocabulary guide and interactive transcript, bonus episodes, and monthly activities to practice your Spanish. If you would like to join the experience, go to patreon.com/howtospanishpodcast. Bienvenidos a otro episodio y como pueden ver, aquí está el invitado de hoy, que es mi papá. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ana? David, ¿qué tal? Qué gusto estar con ustedes y qué gusto saludarles a todos. Sí, y si lo pueden notar, mi papá y yo tenemos la misma cara, entonces es muy obvio que somos familia. Pero sin bigote. Sin bigote, la ventaja. Muy bien. Bueno, pues yo le pedí que él nos acompañara hoy porque él tiene una parte de su historia que es muy interesante y que creo que va a resonar bastante con ustedes. Ustedes van a poderse sentir identificados. Y bueno, esa parte de la historia de su vida es que él estudió en Estados Unidos. Y bueno, eso conllevó muchas dificultades, muchas cosas pues que ustedes viven ahora que están intentando hablar español, pero en tu caso, pues tú querías aprender inglés, ¿no? Al revés. Entonces preparamos una pequeña entrevista para que ustedes puedan escuchar esta historia. Y bueno, comencemos con ¿en qué año te fuiste a Estados Unidos? Para tener el contexto de qué época estamos hablando. Claro, estamos hablando de mediados del siglo pasado, no se crean. Fue... Pues casi, porque fue en 1979. Con los dinosaurios. Más o menos, sí, ya algunos habían desaparecido, recuerdo. Pero fue terminando la secundaria y entonces llegué allá a lo que sería para mí, primero de prepa, según México, pero allá sería el grado 9. Ah, no, el grado 10. Ah, ok. Pero entonces, ¿cuántos años tenías tú? Como 15 años. Ah, 15 años, ok. Sí. Entonces, estabas todavía en esta edad un poco extraña, creo, ¿no? Que todavía no estás muy seguro de quién eres, qué quieres, nada. Así es, y en esa edad en que sientes que te puedes comer al mundo. Lo digo porque después seguramente saldrá en la plática. Ah, un misterio. Entonces quédense para escuchar a qué se refiere con que creía que se podía comer el mundo. Pero ¿por qué te fuiste para allá? O sea, ¿cuál era el punto o la expectativa que tenías tú y tu familia al decidir que fueras a estudiar a Estados Unidos? Bueno, mi papá estudió en esa escuela, Oh. cuando era solamente para hombres. O sea, eso sí fue a mediados literalmente del siglo pasado. Así que él conocía la escuela, después se convirtió en mixta, y cuando yo fui, mi hermana ya había ido. 2 años antes se fue para allá. Y la expectativa era, pues, aprender, seguir estudiando, en este caso la prepa, y aprender inglés, pero bien. Mi expectativa era llegar allá, terminar la prepa y continuar con la universidad. Ok, ¿tú te querías quedar a vivir allá? Sí, quería estudiar la universidad y quería vivir un tiempo allá, pero honestamente siempre pensé que iba a regresar a México. Era uno de mis anhelos. En algún punto de mi vida, regresar, en algún punto no como abuelito, sino antes de casarme. Era específico el asunto. Así es. Wow, es un sueño bastante complejo para un adolescente, ¿no? Exactamente, sí. Y dijiste aprender inglés bien. Entonces, ¿tu familia y tú sentían que no podías aprender inglés bien aquí, en México? Lo que sucede es que en esa época y antes de ella, en las escuelas públicas, porque yo estudiaba en escuela pública, primaria y secundaria, estuve en la escuela pública, el nivel de inglés era muy, muy básico. De hecho, en la primaria no había inglés, 0 inglés. No sabíamos qué era eso. Y después en la secundaria ya había clases de inglés, pero pues la verdad es que era muy deficiente. Seguramente los libros eran muy simples, sencillos. Yo creo que se hacía un esfuerzo. Y algunos maestros, la verdad es que pues tenían algunas carencias, pero por lo mismo, la cultura, la falta de preparación quizá en el idioma. En todo caso, era muy básico y pasabas la materia haciendo tareas, básicamente. Uf, qué aburrido.
Pues sí, la verdad. Y además, mi maestra de tercer año, recuerdo, bendita ella, llegaba, nos decía, abran su libro en la página fulana de tal, se sentaba y mientras nosotros abríamos, buscábamos para hacer la lectura de esa página y volteábamos, ya estaba dormida sobre el escritorio. No voy a decir el nombre porque si no van a buscarla en Facebook o algo así. Pero no, realmente era triste. Ok, sí. Creo que es parte de las experiencias compartidas de los mexicanos, ¿no? Hasta este momento, el gobierno incluso está haciendo un esfuerzo porque se enseñe inglés más temprano, con un poco mejor calidad. Pero sí, creo que si quieres realmente aprender bien inglés, necesitas más cosas, ¿no? Más que solo lo que te da la escuela. Así es. Bueno, entonces, por lo que entiendo, no tenías ni una gota de inglés. Prácticamente cero. Y bueno, no sé si te puedo platicar o me quieras preguntar algo más de cuando llegué a la escuela con respecto de cuánto inglés sabía. Ajá, para allá vamos. Justamente quería preguntarte, ¿cómo te fue? O sea, ¿no te daba miedo llegar sabiendo que tú no sabías inglés? ¿Y cómo fue tu primera impresión allá? Cuando dije hace rato que es la edad en que crees que te puedes comer el mundo, tiene que ver con esto. Por eso lo dije. A ver. Porque yo decía, sí, pues yo saqué 10 en inglés ahí en la secundaria, así que ¿cuál es el problema? Y lo primero que llegamos no fue ya clases directamente, era un curso propedéutico de, no recuerdo, quizá 3 semanas. Sí, yo creo que 3 semanas. Era justamente para ambientarnos al inglés de Estados Unidos. Para mí fue para tratar de entender inglés. Fue muy interesante ese curso. Si tienes tiempo te platico, si no, continuamos. A ver, cuéntame. Lo que pasa es que en esos 3 meses pues te enseñaban a escuchar el inglés. Okay. Yo creo que era parte de lo que era el plan. Digo, nunca platiqué con los maestros, ni hubiera podido platicar en ese entonces, ¿no? Pero llegó el punto en que terminamos las 3 semanas y o sea, yo pensé que ya entendía inglés y dije, oye, esto es maravilloso, este sistema me lo llevo a México. Y soy en 3 millonario. semanas, en 3 semanas enseño a hablar inglés a todo mundo. Pero no, resulta que la maestra de inglés, Mrs. Reisner, era un fenómeno enseñando y dando clases. Entonces ella hacía lo necesario para que tú le entendieras y se subía al escritorio, literalmente era una señora en ese entonces como de 65 años, delgadita, pero si era necesario se subía a la silla, actuaba arriba del escritorio, se acercaba contigo y tú entendías lo que te estaba narrando, pero realmente entendías la actuación. Las palabras. No las palabras. Ups. Y muy interesante porque yo pensé que estaba entendiendo inglés y en un sentido lo entendía, porque eran las palabras junto con la actuación y entendía la historia, pero si ella se hubiera quedado quieta y me hubiera contado otra historia, no le hubiera entendido. Sí, entonces, los primeros días, ¿cómo fueron para ti? Porque tú saliste del propedéutico pensando que entendías español. Inglés. Pensando que entendías inglés. Y no era verdad. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Llegaste a la clase y te diste cuenta que no entendías nada? ¿Tus libros estaban completamente en inglés? ¿Algún compañero te ayudó a entender o qué? Matemáticas eran de mis materias favoritas. Entonces, creo que no tuve tanto problema porque al abrir el libro, pues veía números y entendía los ejemplos o los iba entendiendo. Pero, la primer clase que tuve de biología, oímos la clase, yo no le entendía a la maestra. Y se apellidaba Gola, la maestra. Pero abrió el libro y empezó a explicar algunas cosas. Y después, cuando terminó la clase, eso sí me di cuenta que ya había acabado la clase porque cerró el libro y nos dijo, read chapter 1. Y yo lo entendí, ¿no? Ok, capítulo 1. Esa es la tarea, perfecto, ya, lo tengo hecho. Y entonces en la noche llegué a la biblioteca, puse todas mis cosas sobre el escritorio de la biblioteca, abrí mi libro de biología, busqué chapter 1. Yo dije, ¿no? Chapter 1.
Cuando lo encontré, leí, recuerdo que tenía un cuadrito en la primera página y después ya empezaba propiamente el capítulo. Entonces abrí, decía Chapter 1, bueno, así lo decía entonces, hoy todavía más o menos, pero lo leí y de las, no sé, 70 palabras que venían ahí, entendí 3. Entonces lo que hice fue cerrar el libro y regresar al cuarto a dormir. A llorar. No lloré, pero creo que estuve a punto de... No entendí. Y bueno, no quiero hacerte recordar momentos tristes en tu vida, pero ¿tenías amigos o te sentías súper solo? O sea, ¿tu instinto era, me voy a juntar con la gente que sé que habla español para hablar español? ¿O voy a ver quién me ayuda y quién me hace caso aunque no puedan entenderme? Bueno, había muchos mexicanos. La mayoría, de hecho, eran mexicanos. Quizá había... No quizá. Había de mi mismo grupo, es decir, de los que poco inglés hablábamos, había un japonés y creo que nada más. Y había norteamericanos, así que para ellos realmente estaban yendo a la escuela, normal para ellos. Pero la mayoría eran mexicanos, así que podíamos hablar. De hecho, todos hablaban español todo el tiempo, claro. Y aún en clases y nos regañaban por hablar español, porque uno de los objetivos de esa escuela es que aquellos que van ahí no solamente se capaciten en las materias, sino que se capaciten en el inglés. Entonces nos regañaban, pero había muchos mexicanos, así que no me sentí solo en cuanto al idioma. Sin embargo, llegó un punto en que dije, estoy aquí, estoy becado, otra parte la estoy trabajando y otra parte mis papás están pagando. Entonces, si uno de los objetivos es que aprenda inglés, pues entonces tengo que aprender inglés. Claro, muy bien. Así que dije, ¿y cómo todo el mundo me habla en español? Cuando yo intentaba hablar inglés con alguno de mis compañeros que me estaban hablando en español, pues no me hacían caso, ¿no? Como decimos en buen mexicano, no me pelaban. Y sí, y eso estoy totalmente de acuerdo, es algo cultural, incluso ahora. Si tú estás en México e intentas hablarle en inglés a alguien que habla español, a un paisano tuyo, se van a burlar de ti, te van a decir, ¿por qué me hablas en inglés? ¿No? Es una estupidez. Pero incluso si viajas a Estados Unidos, incluso ahora me ha tocado, que tú ves a alguien que sabes que habla español e inmediatamente regresan al español, a hablarse en español en vez de hablarse en inglés, ¿no? Y sí, es súper difícil practicar o aprender así, es casi imposible. Claro, y parte de la expectativa que mi familia tenía, y yo tenía también, era, si aprendo bien, tengo una ventaja competitiva en México. Porque en ese entonces, hoy hay muchas escuelas que enseñan inglés y muy buenas, de buen nivel, pero en ese entonces no. Entonces, hablar inglés bien te daba una ventaja competitiva en lo que fuera que trabajaras o estudiaras. Entonces, yo dije, ¿qué hago? ¿Cómo lo resuelvo? Porque así no voy a aprender y con las clases, bueno, voy a ir aprendiendo, pero muy lento. Y tomé una decisión que me costó caro. Se resolvió al final de la historia, pero me costó caro. A ver. La decisión fue esta. Había grupos de norteamericanos, específicamente mexicoamericanos, con algunos norteamericanos nativos, digamos, y todos los mexicanos y alguno que otro por ahí brasileño, japonés, uno en ese momento, 2. No recuerdo si alguna otra nacionalidad, creo que cuando yo estuve no, solamente ellos. Y dije, para aprender inglés tengo que juntarme, reunirme, hacerme amigo de los que hablan inglés. Claro. Entonces me empecé a acercar a ellos. Y eso tuvo doble costo, hacer eso. O sea, querer aprender inglés y hacer lo necesario en ese contexto tuvo doble costo para mí. ¿Cuál? Primero, mis compañeros se burlaban o me veían mal o sentían que yo estaba como, no lo sé, quizá traicionando. Nunca supe bien a bien, ¿no? Tal vez hoy hubiera podido analizar qué estaban pensando, pero en ese momento, pues como adolescente, con poco contexto, con poca vida vivida, sí. Pues para mí era como que me veían feo, yo decía, ¿no? Entonces me costó eso.
como que pensaban que yo me sentía superior o que pertenecía a otro grupo que eran los mexicanos, ¿no? Y no eran chicos malos, ¿no? O sea, no era con malicia ni maldad que lo pensaban así, es simplemente un tema cultural. Simplemente. Yo creo que se da en cualquier país y a esas edades además. Pero ese fue el primer costo. La segunda cosa que tuve que pagar fue que mis compañeros que sí hablaban inglés se burlaban de mí. Y yo me daba cuenta. Creo que soy más o menos inteligente como para darme cuenta de esas cosas, aún en ese entonces lo podía hacer. Y se burlaban de mí porque yo no entendía. Entonces llegaba sin que me invitaran, uno. ¿Este mexicano qué? Sí, me sentaba ahí y se me quedaban viendo. Y seguían hablando, pero después se dieron cuenta que no entendía. Entonces aprovechaban. Y de repente, en lugar de darme agua, me daban otra cosa, ¿no? Otra bebida, ¿no? Que yo pensaba que era agua. No, nada horrible, pero simplemente era el burlarse, ¿no? O burlarse, pero para diversión en ese momento y a esa edad, ¿no? Te agarraron de su puerquito. Exactamente, me agarraron de su puerquito. Y esta va a ser la frase del día. Se las voy a explicar de una vez para que puedan entender por completo esta historia que estamos contando. Agarrar a alguien de tu puerquito, o si es un grupo de personas que hacen eso, esas personas agarran a alguien de su puerquito. ¿Qué significa? Significa que a una persona, un grupo o una persona solamente toma a otra persona como aquel del que se va a estar burlando, que le va a estar haciendo burla o que va a ridiculizar frente a otros. Y puede ser hasta como un juego, pero puede ser un poquito más grave, ¿no? O sea, una burla muy fuerte. Pero bueno, esa es la frase, ¿no? Agarrar de puerquito a alguien. Sí, entonces, bueno, continúa con la historia. Ellos te agarraban de su puerquito. Sí, ya me dijiste puerquito, gracias. Como diría David, gracias. Y entonces me decían que me daban instrucciones o me pedían que hiciera algo. Yo me daba cuenta, obviamente, por la inflexión de la voz. Pero pues, no entendía. Y así fue mucho tiempo. No sé cuánto. O sea, para mí una semana hubiera sido mucho tiempo en ese entonces, pero yo lo siento como que una eternidad. No duró todo el año, gracias a Dios, pero sí recuerdo una anécdota en particular, porque esto se venía dando, y obviamente saben que sí empecé a aprender inglés. Por la necesidad, ¿no? La necesidad de que no se burlaran de ti. Sí, porque yo me aferré y dije, me quedo con ellos, me aguanto que se burlen, me aguanto que me vean feo mis compañeros mexicanos y aprendo porque aprendo. Entonces, sí se puede aprender, así que si estás oyendo porque quieres aprender español y de repente alguien ves como que esboza una leve sonrisa o hasta una carcajada porque algo dijiste mal, no te preocupes, no le hagas caso. O sea, sigue, porque vas a aprender, pero a veces hay que pagar un poquito. Entonces, recuerdo que yo ya empezaba a entender, pero no podía hablar. Yo ya entendía, pero todavía no podía expresarme bien. Decía algunas cosas y se reían más de mí, ¿no? Así que se reían porque no entendía y se reían porque no me entendían. Pero recuerdo que fuimos a la biblioteca y un amigo que, por cierto, hace 5 años me lo encontré en Facebook. Hola, si me estás viendo seguramente me vas a reconocer. Pero llegamos a la biblioteca y él me acompañó. Bueno, estábamos ahí. Y entonces algo le dije, no recuerdo qué, que necesitaba algo. Y me dijo que fuera, obviamente yo ya estaba entendiendo un poco, pero me dijo que fuera con, se me olvidó ahorita el nombre del encargado de la biblioteca, pero me dijo, ve con Mr. algo y dile, para que te ayude, dile literalmente esto. Y me dio todas las palabras, pero en medio de una de esas palabras iba una mala palabra, una grosería. Uy, ajá. Y yo lo escuché con atención, me di cuenta, pero no cambié mi expresión. Ni me reí, ni me sorprendí, ni me preocupé. Okay. Porque dije, ok, de acuerdo. Entonces, me terminó de decir, yo sabía que estaba bromeando, porque ya medio me habían aceptado, y él me trataba muy bien, la verdad. Ya lo dije. No te vayas a enojar. Me trataba muy bien. Y
Entonces, en cuanto terminó de darme las instrucciones, me levanté rápidamente y me dirigí hacia donde estaba este profesor. Era un profesor, pero también encargado de la biblioteca. Y entonces llegué donde estaba él y volteé a ver a mi amigo. Bueno, él ya no estaba sentado en la mesa. Venía prácticamente cayéndose por llegar a tiempo y detenerme para taparme la boca y decirme, no. Me detuvo, me llevó, me sentó y el rojo, ruborizado, todo, no sabía ni qué decirme y me dijo, no le digas, por favor, no le digas. Y entonces yo solté la carcajada y me burlé de él. Fue la primera vez que pude regresar la broma porque sí había entendido lo que me había dicho y sabía que no debía decirle nada. Simplemente se la regresé, como decimos acá. Qué dulce venganza. Lo hiciste sufrir. Sí. Qué bien. Entonces creo que al final de la escuela sé que tu intención era quedarte en la universidad, así que me imagino que ya hablabas suficientemente bien inglés. ¿Te considerabas fluido? Sí, realmente el esfuerzo valió la pena. Pude ir a la universidad un breve tiempo. La historia es larga, así que si me invitas a otro podcast te la puedo narrar completa, pero tuve que regresar a México. Sin embargo, estuve un breve tiempo en la universidad y allá los compañeros que conocí, muchos de ellos norteamericanos, pensaban que yo había llegado a la universidad de Corpus Christi, un pueblo que estaba muy cercano a la universidad. Y pensaban eso porque cuando yo hablaba con ellos en inglés, sentían que tenía acento parecido al de ellos, pero de una región un poquito distinta. Wow. Entonces, yo aprendí, la verdad es que pude aprender a pensar en inglés, lo pude hablar fluido y pude darme a entender de manera, digamos, normal en ese entonces con todos los compañeros de la universidad y otras personas. Entonces, el objetivo se cumplió. Qué bien. Se cumplió esa parte y tuve que regresar a México, pero finalmente parte de mi objetivo de regresarme a México se cumplió, simplemente fue un regreso anticipado, así que yo estoy bien y en ese entonces estaba bien realmente con ello. Pues qué bueno que se cumplió el objetivo. Pero ¿crees que se habría cumplido el objetivo si tú hubieras sido un estudiante un poco más pasivo? Es decir, que hubieras decidido seguir hablando en español con tus compañeros, aunque hubieras tenido que comunicarte en inglés con tus profesores, por ejemplo. No hubiera sido el mismo resultado, porque una de las cosas que uno debe buscar, hasta donde yo entiendo y en mi experiencia, es tratar de vivir más el idioma que estás tratando de aprender, intentando aprender. Porque evidentemente pensar en otro idioma te va a ayudar a hablarlo mejor. No sé si es al revés, pero creo que el proceso es primero mental y después te sale por la boca. Porque podrías no dominar un acento perfecto como nativo, pero puede ser fluido en el otro idioma. Yo, quizá por la edad en que empecé a aprenderlo, todavía pude tener una buena pronunciación, no perfecta, pero pude tener una buena pronunciación, pero había empezado a entender, a pensar en inglés y lo pude aprender a hablar mejor de cómo creo que lo hubiera aprendido aquí, sobre todo en ese entonces, aquí en México. Y uno de los resultados pues, que me dejó adicional a aprender inglés, a esta experiencia que además pues atesoro mucho, ¿no? Estos 3 años que estuve allá, pues 4 años prácticamente, es que sí me dio una ventaja competitiva. Era parte del objetivo y sí se cumplió. Cuando yo llegué, eso fue algo que me ayudó en los trabajos y me ha ayudado en los trabajos, porque el simple hecho de encontrar literatura muy buena en lo que yo hago en inglés, que todavía no se traduce, me ayuda a anticiparme. Antes de que llegue en español, yo ya puedo leerla en inglés y, bueno, hay muchos beneficios. Pero yo creo que uno de los beneficios, aun si no lo estás haciendo para tener una ventaja competitiva, es que te puedes comunicar con más gente y conocer más gente y entender otras culturas. Claro. Porque no es lo mismo leer la narrativa en inglés de un pueblo en África que si aprendes ese idioma y escuchas la narrativa directamente en ese idioma. Yo creo que nos pasa, sobre todo tú que te dedicas a escuchar.
series y otras cosas en los idiomas originales que estás estudiando. Sí. No se pierde tanto como con la traducción. Exacto. Entonces diríamos que sí, aprender un idioma, ustedes ya lo saben, por eso están aquí. Tiene muchísimas ventajas, ¿no? Y pues muchas gracias por compartirnos tu experiencia. Estoy segura que les va a servir y va a inspirar a muchas personas que nos están viendo. Si tienen alguna pregunta por ahí para mi papá, pueden dejarla en los comentarios y yo le voy a preguntar. Gracias por invitarme y muchas gracias por recibirme allá donde están. Pues espero que lo hayas disfrutado mucho. Recuerda responder las preguntas que hicimos en los comentarios. Sí, y también recuerda visitar nuestra página de Instagram, nuestra página de Patreon y nuestra página howtospanishpodcast.com para que no te pierdas nada de las actividades que tenemos durante el mes. Muchas gracias y bienvenidos a nuestros nuevos patrones. Enrique, María, Richard, Stasia, Toinette, Martin, Dan, Solhi, Kim, Helen, Davey, Austin. Johnny. Nos vemos pronto. Adiós. Adiós.